en grants a compañías que estaban empezando y que no había mucho en Puerto Rico. Segundo, que fuéramos a traer compañías extranjeras que hicieran soft landing en Puerto Rico, startups en etapas tempranas. Y tercero, que además nosotros fuéramos a incluir conceptos como la cuenta bancaria, ayudarte a armar tu cuenta bancaria, ayudar a tu empresa, que en ese tiempo eran tabú. Todo el mundo pensaba que eso tomaba 3 meses, 4 meses en armarse. Y nosotros estábamos diciendo, no, eso lo vamos a armar en 2 semanas, lo vamos a armar en 1 semana. O sea, en principio fue mucha gente escéptica, no que no lo apoyaran, solamente que decían, te voy a apoyar, pero lo veo difícil, ¿qué pasa? Y después pasó y creo que pasó muchísimo más allá de lo que pensábamos. Vamos a ir poco a poco. Quiero llegar a ese 2015 y cómo llega a Puerto Rico. Me parece súper interesante. Pero vamos a esos inicios. Eres de Chile, eres natal chileno. Y tengo entendido que como a los 18 años, tú sales de Chile para empezar a explorar el mundo. Sí, sí, fue un poco más allá, fueron como a los 22, 21, 22 que salí y me fui un viaje que inicialmente iba a ser bastante corto, que sé yo, 6 meses, me fui a Nueva Zelanda y terminó siendo casi 2 años, ¿no? 1 año y 8 meses. Y me fui en ese momento, o sea, yo siempre desde pequeño, como te comentaba antes de la entrevista, fui bastante curioso, ¿no? Y creo que por definición exploraba, era muy curioso, pero no seguía mucho las cosas, sino que me interesaba aprenderlas, integrarlas, después seguir y no desarrollarlas mucho. Y creo que esa curiosidad fue la que me llevó en el 2004 o 5 o 5 a irme a Nueva Zelanda para poder explorar un poco más, salirme un poco de eh, el control o la administración de alguna manera de mi familia, de mis padres, como que ver cómo yo solo podía arreglármela sin tener que buscar siempre ese apoyo, ¿no? Ese apoyo súper bien intencionado. Y también para poder aprender de otras culturas, qué significa, ¿no? Estar en otra cultura y valértelas por sí mismo, que quizás no es lo mismo que trabajar en tu ciudad natal, ¿no? Y exponerme un poquito, ¿no? Exponerme un poquito, desafiarme, que creo que también ha sido algo que me ha marcado durante toda mi vida, salirme un poco de esa zona de confort. Y así fue como me fui, estuve ahí 1 año, trabajé en un hotel bastante, una cadena súper reconocida, y ahí aprendí mucho del inglés que sé ahora, lo aprendí ahí, trabajando día a día como conserje en un hotel, y fui creciendo dentro de ese hotel hasta el punto que me iba a quedar. Tenía casi todo armado, tenía una novia ahí, tenía mi trabajo, estaba súper bien, y, y decidí, como todo, como lo que me ha pasado en la vida, decidí que necesitaba seguir explorando culturas y ahí me fui a viajar. Estuve casi 8 meses viajando por el mundo, pasé 3 meses en Tailandia, pasé casi 2 meses en Egipto, pasé otros 3 meses en Europa y después volví, obviamente con una mentalidad súper cambiada. Cuando tú regresas a Chile, tengo entendido, estamos hablando de 2005, 2007, tienes unos trabajos en equipos de venta, pero en el Sí, 2010, luego del terremoto, pasa algo dentro de Sebastián. Y entiendo que para ese tiempo más o menos es que tú conoces lo que es un startup. sí. ¿Qué pasa por tu mente y cómo tú conoces este término que pues, en el 2021 es tan conocido y yo creo que hasta overhyped hoy en día? Sí, o sea, yo en 2010 tuvimos en Chile uno de los terremotos más fuertes del mundo hasta la fecha, creo que el tercero, ¿no? Y el primero, de hecho, fue en Chile, pero en el sur, en los años 80, que fue creo que 9 punto algo de la escala Richter. Yo no sé, creo que no, o antes de los 80, yo creo que no había nacido. Y entonces el tercero fue este terremoto del 2010, que tuvo su epicentro muy cerca de mi ciudad natal. Yo en ese momento no vivía en mi ciudad natal, pero muy cerca de mi ciudad natal. De hecho, hay una imagen súper icónica del terremoto, de un edificio casi de 20 pisos que se cayó al suelo, se partió por la mitad. Y nosotros vivíamos como familia nada, o sea, 1 milla de ese edificio. Entonces lo vi, lo tuve que ver muchísimo y tuve mucha relación con el epicentro y con todo lo que eso involucraba. Y sí, definitivamente, además de lo
impactante que es vivir un terremoto de 8.8 o 8.6, lo que fue en la escala de Richter, que básicamente cambia un poco tu percepción de la vida, ¿no? Porque nunca tuviste, además de que uno se siente vulnerable, uno nunca, además del huracán María, ¿no? Uno nunca siente que el planeta o el medio ambiente va a dejarnos tan vulnerables como seres humanos, ¿no? En un momento tan específico como 2 minutos. Es como que dice, aquí puede pasar de todo, o sea, puede que todo el país se caiga y todos muramos, o salimos bien, pero nos damos cuenta de lo pequeñitos que somos. Y entonces eso cambió un poquito mi mente y dije, bueno, tengo que hacer algo más como para impactar, cómo yo puedo generar más valor como profesional en la sociedad. Y empecé como una búsqueda, ¿no? De qué cosas podía yo hacer, cómo podía independizarme, cómo podía agregar valor en la sociedad, en muchas otras cosas. Y ahí empecé a buscar soluciones, entender básicamente mi búsqueda era cómo poder emprender, y me encuentro con este concepto de startups, que yo no tenía idea de qué se trataba, no sabía lo que significaba una startup para nada, eso fue en 2010, y me encontré con este concepto que estaba recién naciendo de Startup Chile, que se había recién formado. Y yo Startup Chile, ¿quién lo ve? Estaba el gobierno involucrado, como que eran muchas iniciativas pasando, el presidente en esa época era el mismo presidente de hoy, pero ya ha tenido varias transiciones, y entonces él declaraba que el país se iba a transformar en un hub de innovación. El concepto hub de innovación tampoco estaba desarrollado. Recordemos que esto fue el 2010, Latinoamérica estaba años luz de lo que está hoy. Casi nadie estaba desarrollando, ni México, que hoy día está súper avanzado, estaban desarrollando ecosistemas de innovación como tal. Y me encantó el concepto. Y me acerqué y resulta que el director en ese momento del programa era un súper amigo mío, o sea, y muy buen contacto desde muy pequeño, y fuimos y estudiamos lo mismo y trabajamos en proyectos sociales juntos, y él lo estaba liderando. Y lo contacto y me dice, esto fue un viernes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, yo estaba trabajando, y lo llamo y me dice, esto es como una gran coincidencia, como los planetas se alinearon, estamos buscando una persona como con tu perfil, podía estar acá a las 6 de la tarde, y era a las 4 y dije, sí, voy. Corté, me arreglé y fui a las 6 de la tarde, estuve allá, y nada, o sea, desde me contaron el proyecto y era todo lo que yo andaba buscando, o sea, impacto país, apoyar en nuevas empresas, desarrollo económico, ser parte de un cambio, ¿no? De un cambio de lo que se viene hacia adelante. Y yo dije, lo tomo. Me tomé un pay cut en ese momento. Yo creo que por lo menos 40% de pay cut me habré tomado en ese momento. Y me fui a la semana siguiente, ya estaba trabajando para Startup Chile y ahí estaba manejando todas las operaciones del programa. Tú mencionas que esto es en el 2010, como años luces de todo este ecosistema que hemos visto. Tú mencionaste México, añadimos Colombia, creo que Uruguay también tiene un hub de tecnología bien interesante formándose. Pero también algo que aporta Startup Chile fue que, si no me equivoco, aquí Vela, tú me corriges, es la primera visa de startup que vemos en Latinoamérica. Es cómo podemos empezar a atraer personas del extranjero que puedan entonces aportar quizás algún tipo de valor, algún tipo de experiencia basándose desde Chile. ¿Qué te enseñó esa primera? Y creo que esto también, no sé si, creo que fuiste tú quien lo mencionó en una entrevista, que para ese momento eran bien pocas las personas de Chile que conocían a algún extranjero. Chile era bien regional, era Bolivia, era Perú, era Argentina, Uruguay, Paraguay, todo eso que queda en ese cono de Latinoamérica. ¿Cuál quizá es esa enseñanza más grande que te da Startup Chile, no solamente en startup empresarismo, pero a nivel cultural y el valor que puedan aportar distintas personas de distintas culturas a tu país? Sí, o sea, yo creo que sigue una lógica por diseño, que creo que puede haber sido por diseño de Startup Chile, pero que creo que finalmente fue una realización muchísimo más impactante y global de lo que fue por diseño. Pero creo que hay un valor muy, muy relevante en la colaboración y el impacto de las redes, ¿no? O sea, yo creo que esos dos conceptos son los que generan hoy día que esa atracción de talento internacional haya funcionado tan bien. Es que cuando construyes una compañía
no la construyes solo, ¿no? La construyes con el apoyo y ayuda de muchísimas personas, dentro de las cuales están tus empleados, están tus mentores, tus inversionistas, tus clientes, y ese sentido de colaboración que se contraponía de alguna manera con la forma en que las compañías tradicionales crecen, ¿no? Un sentido mucho más aislado, más cerrado, ¿no? O sea, yo soy una compañía de fierros de los años 70 y probablemente lo único que quiero es que nadie sepa lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y cerrar un poco la formación de mi compañía. En cambio, una compañía hoy día que nace como una startup, que incorpora tecnologías de otros probablemente, necesita estar en modo de colaboración constante. Ese concepto yo creo que se utiliza bastante bien cuando se diseña Startup Chile para integrar otras culturas y llevarlas hacia un país que estaba, como tú mencionas, aislado, ¿no? Y una de las similitudes que yo siempre veo de Chile y de Puerto Rico es que los dos se comportan como una isla. Uno porque es una isla realmente y el otro es porque tienes desierto, Antártica en otro lado, la cordillera de los Andes y el mar, ¿no? O sea, es una isla en sí misma. O sea, te cuesta bastante cruzar de un lugar hacia otro. Claro. Y la cultura chilena siempre ha tenido esa característica, ¿no? De ser bastante cerrado y ese ser bastante cerrado afectó un poco la exportación de servicios y productos. Entonces, el traer otras culturas, principalmente de ecosistemas de innovación más desarrollados, la hipótesis era que iba a ampliar esa mentalidad local, del emprendedor local, y empezar a generar un impacto muchísimo mayor en el corto plazo. Y aquí solamente termino de responder tu pregunta con un tema. Es que para poder nosotros, y esto tiene mucho que ver y analogía con el mundo de las startups también, el tema del tiempo, de cuánto te toma llegar al mercado, es extremadamente relevante porque hay ciertas ventanas de oportunidad que ocurren cada cierto tiempo, ¿no? En el caso de Chile, nosotros estábamos en el 2010 20 años más tarde que un ecosistema desarrollado como Silicon Valley, por ejemplo. Claro. Desarrolló en los 80, incluso antes de eso, pero digamos 80, 90. Entonces Chile, para hacer una estrategia tan agresiva en 2010, ya estábamos 20 años antes. ¿Cómo, desde un punto de vista de política pública, somos capaces de acelerar ese proceso sin tener que pasar por todo quizás lo que pasó en Silicon Valley de inversión de la Armada, cierto militar, research and development, que toma 20, 30, quizás 15 años en desarrollarse? Y entonces la idea en ese momento era, si nosotros somos capaces de atraer mentes relevantes de los ecosistemas más desarrollados, podemos hackear, ¿cierto?, ese tiempo de desarrollo de ecosistemas de innovación en 2-3 años, que fue lo que ocurrió y que por qué se hizo tan masivo y tan importante Startup Chile. Tú trajiste un tema muy interesante que no lo había apuntado, fíjate, en las notas, pero qué cool que lo traes, y es por naturaleza cómo funcionan estos sistemas de innovación, estos hubs, la comparación con Silicon Valley. Siempre que alguien está creando algo, ni para bien ni para mal, lo menciono creo como, again, por la naturaleza, porque como Silicon Valley fue este primer hub, pues todo el mundo se compara a él. Pero Sebastián Vidal cree que es correcto compararse, no importa en dónde tú estés en el mundo. Puede ser quizás el hub de Israel, que se ha hablado mucho en Medio Oriente, como el hub de Chile. ¿Crees que es correcto cuando uno está empezando a desarrollar estos hubs compararse con Silicon Valley? La respuesta corta es no. Y la un poco más desarrollada es que las comparaciones tienen que utilizarse entendiendo cuál es mi realidad y utilizando lo que me sirve como a partir de esa realidad, ¿no? O sea, si yo soy un país que tiene, por ejemplo, en Chile, ¿no?, que tiene muchísimos recursos naturales y tiene, en términos de clima, es bastante diverso e interesante y complejo, que quizás no es lo mismo en California, yo quizás utilizo ciertos conceptos que le dieron valor al ecosistema de Silicon Valley, como por ejemplo el sentido comunitario, o el sentido de comunidad o de colaboración o de give back, y lo adapto a una realidad que tenga más que ver con recursos naturales, con cambio climático, con sostenibilidad. Quizás eso podría haber sido, pero no creo en que poder llevar un modelo como el de
como se creó Silicon Valley, de la manera tan orgánica como se creó, a un ambiente ficticio. Eso no creo que sea así. Ahora, ¿qué es lo que yo he dicho varias veces también? Es que yo siento que Latinoamérica en general, Centroamérica y Latinoamérica, debería comportarse más como una villa global de emprendimiento, que tener que cada uno de esos actores se comporte complementariamente, que competir por quién va a ser el próximo Silicon Valley, que para mí no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, yo hoy día veo clarísimo que en México hay un fomento en la inversión, por ejemplo, en la creación de fondos de capital. Tienen un mercado enorme, mercado de habla hispana más grande de Latinoamérica y de Centroamérica. Colombia tiene un pool de talento impresionante, ¿no? que es muy educado, mucho ingeniero bueno. Entonces Chile tiene toda la parte de regulación, de seriedad, de madurez, ¿cierto? De apoyo y de seriedad dentro del marco regulatorio, que también se hace interesante. Argentina tiene todo el tema del empresario visionario y ambicioso, ¿no? O sea, hay una concentración de unicornios en Argentina que es medio impensado, pero también es porque ese emprendedor ha pasado por tantas cosas, depresiones económicas, crisis, qué sé yo, poca regulación, que él está constantemente innovando y emprendiendo. Ese talento se hace interesante. Si yo te mencioné 3 o 4, pero entonces esos roles hay que empezar a potenciarlos sin querer ser un Silicon Valley, sino que potenciar la identidad de cada uno de esos países. Que es lo que a mí me llamó más la atención de venirme a Puerto Rico, ¿no? Es que yo veía que hay una ventaja, hay una oportunidad, hay un potencial tan fuerte en Puerto Rico para crear algo único y algo que no tenga que competir, sino que tenga que colaborar con el resto del ecosistema, que a mí me llamó la atención. Dije, aquí hay algo y aquí se puede trabajar algo. El episodio con Sebastián continúa en menos de un minuto. Pero antes, quiero hablarte de nuestro auspiciador, Diet Home, la compañía número 1 de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. Lo maravilloso de Diet Home, familia, es que aparte de traerte la comida fresca y el delivery que tienen en todo Puerto Rico, Diet Home también se asegura de que puedan mantener un estilo de alimentación saludable y balanceado. Pero si me preguntas a mí, lo mejor de Diet Home es que te abre la cabeza a un mundo de oportunidades cuando viene el menú. Suena bien al garete, pero no fue que hasta que yo comencé con Diet Home que empecé a probar lo que es la berenjena y probé la pizza con harina de almendra, que si no lo has probado, by the way, sabe riquísima. Y si tú sigues estos próximos 5 pasos, tú también puedes comenzar tu nuevo estilo de alimentación hoy. Número 1, entra a diethomepr.net o baja su aplicación en el App Store. Número 2, elige el plan de tu preferencia. Número 3, dale checkout y completa tu orden. 4, espera en la comodidad de tu hogar o oficina mientras hacen tu entrega. Y número 5, disfruta de la fresca y rica comida que Diet Home tiene para ti. Para más información, entra ya a diethomepr.net o llama al 787-754-5616. Quiero llegar a por qué, y tú diste un poco, ¿verdad?, de ese adelanto de por qué te mudas a Puerto Rico. Pero quiero hablar de otra cosa que la había apuntado para el final, pero ya que tocamos Silicon Valley, me parece importante. Stanford y UC Berkeley tuvieron un rol vital en el desarrollo de Silicon Valley como lo conocemos hoy en día, porque pudieron sacar estudiantes, pudieron generar empresarios dentro de esos currículos de estudiantes. ¿Cuál cree Sebastián Vidal que es el rol o qué deberían hacer las universidades tanto en Puerto Rico como en Latinoamérica para seguir fomentando el empresarismo y la creación de compañías de innovación como lo son estos startups? Bueno, ese es uno de los elementos que probablemente el principal elemento que definió, y como tú le dijiste, que definió a la cultura de Silicon Valley y al éxito que tuvo, que para mi gusto es replicable. Eso sí es replicable. Entonces yo siento que para crear ecosistemas de innovación en la región de Latinoamérica, no importa el país ni la ciudad en la que estés, tu pool de talento tiene que ser necesariamente atractivo y el trabajo con las universidades tiene que poderse realizar de la mejor manera posible. Entonces, esa ha sido una característica que veo que no importa el ecosistema, no importa las ventajas y oportunidades que tengas, siempre tiene que estar involucrado. Y si no existe, tienes que crearlo. O sea, si yo me invitan a una ciudad pequeñita a desarrollar un ecosistema de innovación en el qué sé yo, oeste de Brasil y no hay una universidad, tenemos que buscar la forma de atraer talento o de generar proceso educativo en eso. O sea, para mí es parte de la columna vertebral de un ecosistema de innovación, la universidad. Ahora, el cómo
Creo que o sea, la respuesta políticamente correcta es fomentar innovación, fomentar investigación y desarrollo, ¿no? O sea, aumentar, hoy día Puerto Rico tiene muy, muy buenos investigadores, pero muy pocos. Hay que fomentar que existan más investigadores, que se genere más investigación relevante y que esa investigación relevante pueda atraer y generar productos que puedan finalmente salir al mercado, ¿no? O sea, creo que todo ese incentivo es difícil de crear porque los investigadores no necesariamente son emprendedores ni tampoco quieren serlos, ¿no? Pero lo que sí tenemos que hacer es asegurarnos de que los investigadores, si es que solo quieren seguir investigando, pero no les molesta comercializar sus innovaciones o sus investigaciones, entonces cómo nosotros somos capaces de conectarlo con el mundo emprendedor, ¿no? O sea, desde la universidad fomentar investigación a todo lo que da, ¿no? Como dicen ustedes. Y segundo, bajar las fricciones y los limitantes de emprender dentro de la universidad, ¿no? O sea, siempre lo que escuchamos nosotros es que, oye, si estoy en el curso de Capstone, por ejemplo, y yo creo una innovación, ¿qué porcentaje de eso lo tiene la universidad? ¿Qué porcentaje es mío? ¿Cómo la universidad fomenta el emprendimiento? Entonces nos encontramos con distintas políticas en toda Latinoamérica, unas que son la gran mayoría bastante agresivas y unas, como por ejemplo Stanford u otras, bastante amigables para el emprendedor, ¿no? Y la verdad es que si ya miramos las universidades más importantes de la región, que quizás tienen regulaciones bastante agresivas y controladas del emprendedor y se llevan mucha propiedad de lo que le genera, no debe ser tanto, ¿no? Pero es ese pensamiento de como que si alguna vez esta innovación, esta investigación le va bien, bueno, entonces yo voy a acaparar la gran parte del valor. Pero creo que ese es el pensamiento errado. Debería ser, voy a querer que todos hagan innovación y me quedo con un porcentaje muy pequeñito, porque si a uno lo ve bien, voy a tener un porcentaje pequeño de algo muy grande. Eso es donde yo creo que está, esa cultura emprendedora tiene que estar dentro de la universidad. Y cuando cuando llegamos a Puerto Rico y empezamos a lanzar esto en 2015, ese es uno de los objetivos, ¿no? El desafío principal es cómo hacemos que la cultura empresarial o la cultura de emprendimiento esté inculcada dentro de la universidad de igual manera, ni siquiera más, de igual manera como está inculcada la del empleado, ¿no? Ambas son necesarias porque un emprendedor tiene que emplear gente. Claro. Pero no, aquí no una cosa se contrapone con la otra. Pero ¿cómo lo ponemos en balance? Me parece también súper interesante porque, y en este caso, tú que vienes de Chile, puedes tener una posición, incluso yo creo que una perspectiva 100% diferente a la mía, ya que he nacido, criado en Puerto Rico. ¿Crees que la cultura de ser empleado, que es lo que ha causado, y para bien o para mal, ha sido la universidad, también está ligada a la historia de Puerto Rico y como lamentablemente hemos sido una colonia y hemos sido mantenidos por sobre 500 años? Sí, yo creo que sí. Yo creo que aquí, o sea, siempre mi rol externo, ¿no? Me ha dado una visión distinta, pero al mismo tiempo me gusta hablar esto con muchísimo respeto, porque le tengo respeto a la cultura puertorriqueña, a su comunidad y todo eso. Entonces, lo digo desde una visión externa, manteniendo un foco bastante respetuoso de lo que ha pasado. Yo estoy seguro que sí, que ha afectado muchísimo, pero creo que aquí todos somos responsables. O sea, tú necesitas dos personas para bailar tango, ¿no? Y creo que una cultura de fomento industrial agresivo, como se hizo en los años 60, ¿no? con la operación Mano a la Obra, lo que genera es impactos positivos e impactos negativos, ¿no? Y hay que poner en la balanza que sean más positivos que los negativos. El positivo fue que Puerto Rico se industrializó en mucho menos tiempo del pensado, eso genera mayor poder adquisitivo, un aumento de la clase media, cositas que en macroeconomía son muy relevantes y positivas y de alguna manera hizo que Puerto Rico estuviera en el mapa de países como Singapur que venían a visitar y venían a mirar cómo se había creado tan rápido la industrialización. Por otro lado, los que salieron perjudicados, para mi gusto, porque al final el empleador, no todos los empleadores fueron puertorriqueños, sino que fue el empleador venía de afuera, sofisticó la mano de obra y generó un empleado más sofisticado puertorriqueño, pero no muchísimo emprendedor, ¿no? Y por otro lado, claro, se vio de alguna manera, se atrasó el proceso de empresarismo, una cultura empresarial más fuerte en ese momento e incluso más de innovación,
y también fue toda la parte de migración campo-ciudad o migración campo-manufactura o industrialización, que lo que hizo fue que dejó a Puerto Rico muy mal parado en temas de seguridad alimentaria, ¿no? Que hoy día lo estamos viviendo con 90% de lo que se importa, que sí. Eso también es un factor negativo. Si es más negativo que lo positivo que se generó, la verdad que no tengo una respuesta, pero sí yo estoy seguro que afectó. Definitivamente afectó. Ahora, eso, no, para mi gusto, no logra opacar que la cultura del puertorriqueño sí sea una cultura empresarial o sí sea una cultura de emprendimiento. Lo único que yo siento que fue silenciada nomás. Pero hoy día vemos en programas como Pre-18, por ejemplo, que tú conoces, que son compañías solo puertorriqueñas, que nunca hemos parado de tener 300 solicitudes, nunca hemos parado de apoyar 40 compañías, y te demuestra que el puertorriqueño está dispuesto, o está puesto, como dice usted, a crear y emprender nuevas soluciones, ¿no? Y ahí lo que digo, uno necesita dos paltangos. De nuevo, volvemos a la universidad, ¿no? O sea, si yo veo como universidad, o como escuela, ¿no? O como organización, como programa, organizaciones sin fines de lucro, o gobierno, que hay una política de industrialización que es efectiva, pero que ha bajado los niveles de empresarismo, de emprendimiento, entonces créalos. O sea, créalos, apóyalos y genera una economía más balanceada, ¿no? De emprendimiento y de empleo. Cuéntame entonces cómo llega esa oportunidad que entiendo que en el 2014, donde te plantean la posibilidad de venir a Puerto Rico. ¿Y por qué Puerto Rico dentro de este hub de ecosistema? Porque si no me equivoco, ya todavía has tenido trabajos de consultoría en Perú, Brasil, creo que había hecho Singapur o Malasia. Ya tenía una experiencia afuera y ya estaba en crecimiento los hubs, como habíamos hablado, México y Colombia. Sí, bueno, en ese tiempo México todavía no había lanzado la ley de fomento a los fondos de inversión, por tanto estaba creciendo, pero no estaba al nivel que está hoy día, que fue un poquito lo que yo creo que lo hizo explotar. Y Colombia tampoco, o sea, Colombia no estaba a ese nivel. Colombia empieza a crecer de nuevo, apalancado por el talento, cuando empiezan a llegar, o sea, cuando empiezan a crecer sus startups, pero además la comunidad colombiana de emprendimiento se apoya mucho entre ellos, ¿no? Entonces, al final eso fue lo que detonó las creaciones de algunos como Rappi y los Rappi de la vida empezaron a invertir en otra y se genera una comunidad bien sólida. Es una característica bien particular de Colombia, pero en ese momento no estaba tan desarrollado. Entonces, como tú dices, yo empecé a trabajar con varios hubs de innovación. Principalmente todos querían saber, son varios factores los que me hicieron venir, pero lo que pasaba en la región, y esto pasa con todos los países en vías de desarrollo, ¿no? Es que todos quieren un pedacito de desarrollar ecosistemas de emprendimiento, pero nadie es capaz de ser lo suficientemente agresivo para invertir y poner dinero en las manos de los emprendedores. ¿Qué es lo que pasa? Aquí están en los países en vías de desarrollo y subdesarrollados, tú tenéis dos actores que pueden hacer esto, ¿no? Porque al final todo esto es subsidio, no es el sector privado que está involucrado, sino que el gobierno, como no existe, tiene que subsidiarlo. En Silicon Valley se subsidió en los años 80 a través de la Marina de Estados Unidos y la Armada, qué sé yo, y las universidades. Se subsidió y después fue el sector privado que se hizo más rico con esto, los Microsoft de la vida, que empezaron a invertir, a reinvertir y generar esta comunidad. En Latinoamérica eso no existe y en otros países subdesarrollados y en vías de desarrollo tampoco. Por lo tanto, son los gobiernos o la ONG que tienen que subsidiar ese camino, ¿no? Principalmente en etapas tempranas. Me estoy yendo por una vía nada que ver, pero voy a volver al punto. Entonces, cuando yo subsidio, los países tienen que estar dispuestos a subsidiar de la manera correcta. Para mi gusto y para la de muchos, la manera correcta de subsidiar es que los fondos o los dineros vayan a la mano de los emprendedores, no vayan a manos de un intermediario que va a recibir el 100% de los fondos, 80% son costo operacional y 20% va a ir a la mano del emprendedor, ¿no? Eso es una non-profit, básicamente. Eso es una non-profit. O también los gobiernos. El gobierno dice, mira, voy a dedicar 10 millones al año, pero en verdad en todos los costos operacionales, burocracias, qué sé yo, lo que le llega al emprendedor van a ser 2 millones y quiero apoyar, como le gusta el impacto, 1000 empresas. Al final te llega nada. Entonces lo que yo les postulaba a muchos de ellos
en teoría era, primero, crear organizaciones bastante sencillas, bastante lean, para que te puedas recibir, o sea, puedas recibir los fondos y con operaciones muy, muy bajitas, como un fondo de inversión, 3%, 5% del fondo, como manejo como fee de operación, y el resto, asegurarse de que llegue a la mano del emprendedor. Nadie va a utilizar los fondos mejor que el mismo emprendedor que tiene la necesidad, que sale al mercado. Bueno, y lo segundo esto es un numbers game, ¿no? O sea, aquí para que los startups sean exitosos, a diferencia de otro tipo de creación de empresa como una más tradicional, es que tenéis que apostar a 1000 compañías para que 2 o 3 sean las más exitosas. Entonces, dinero en la mano del emprendedor y volumen. Esas eran las dos cosas. Eso era bien difícil que los países lo entendieran, no solamente lo entendieran, quisieran hacerlo. Y por eso cuesta tanto, porque al final se quedan en, no, que viene esta gran empresa de consultoría que me toma todo el cuento, que me hace un evento de innovación al año, en el que va un montón de gente, pero después todo el mundo se va, y entonces no se agrega y no se captura valor a partir de eso, pero se quedan ahí. Yo cuando me reúno con Puerto Rico en el 2014, con desarrollo económico en ese tiempo, el Fideicomiso de Ciencia, a mí lo que me gustó es, primero, que había presupuesto en la mesa, siempre, entendiendo que estaban viviendo una de las experiencias de crisis económica difíciles. Me dijeron, mira, estamos pasando por una depresión económica fuerte, pero queremos como que agotar estos cartuchos en innovación porque creemos que es el futuro, y si no lo hacemos ahora, probablemente ya nos vamos por un embudo hacia abajo, ¿no? Y tenemos presupuesto para hacerlo y queremos arriesgarnos. Danos una propuesta. Entonces, cuando yo propongo lo que queremos hacer, que lo hice con muchos otros países, como tú mencionabas, les gustó y me dijeron, listo, aprobado, hagámoslo. Y yo dije, mira, ese nivel de riesgo es el que se necesita, y si están los gobiernos involucrados, entonces vamos para adelante. Los elementos que te digo, riesgo alto, o sea, presupuesto, volumen, gobierno involucrado, del líder hacia abajo. En ese tiempo fue García Padilla. García Padilla dijo, vamos, hagámoslo. Y empecemos desde top down. O sea, yo digo que se haga, desarrollo económico va a decir que se haga, hay presupuesto. Después, Fideicomiso de Ciencia, que es un takeover, ¿no? Que ahí viene una parte interesante, no lo quiero poner más complejo, pero lo toma una ONG. Entonces, al tomar una ONG, es bien interesante porque la operación se hace un poco más sencilla que esté dentro de un gobierno, pero el gobierno sigue teniendo los retornos de a poder hacer todo un poco más de impacto social. Eso fue lo primero que me encantó. Lo segundo, que desde el punto de vista del emprendedor extranjero, yo estaba viendo una oportunidad clara para que los emprendedores de Latinoamérica tuvieran una forma más cercana de crecer en Estados Unidos. Eso no existía, no había nada. Voy a Puerto Rico, infraestructura norteamericana, cultura latinoamericana, mezcla perfecta, y dije, esto puede ser bueno. Lo otro que me gustó es que no había mucho. O sea, mi next step como Startup Chile no habría sido armar una Startup Chile en New York o en California, sino que armar una Startup Chile o un programa donde la base estuviera más abajo, de manera de poder realmente crear valor. Y eso es lo que me lleva a mí a venirme. Es decir, yo quiero crear valor from scratch en un lugar donde haya menos desarrollo y donde yo pueda ver que el crecimiento sea más exponencial, ¿no? Tú mencionaste lo que es el juego de números y la importancia de invertir en muchas, porque al fin y al cabo son pocas las que te van a dar estos resultados clave. Y yo creo que si vamos a hablar un poco de lo que es esta jerga vela de startup, hay 100,000 ideas para sacar un unicornio. Eso es, yo creo que una realidad a todos los hubs y en todos los distintos países. Pero entonces te hago la pregunta, Sebastián. Desde tu experiencia, ¿cómo tú describirías la diferencia entre una idea y una oportunidad de negocio? Hablando de, en este caso, de inversiones y de startups, porque todos los buenos negocios son buenas ideas, pero no todas las buenas ideas son buenos negocios. Sí, creo que viene el convencimiento de que, yo no sé en qué parte de la cultura nosotros como que nos desviamos de creer que las ideas son negocios, ¿no? Y yo creo que es mucho más fácil pensar, porque uno está todo el día, por lo menos yo me levanto en la mañana y como que
siempre pensando en ideas nuevas, ¿no? Y yo creo que cualquier persona está siempre pensando en ideas porque todos somos pensantes irracionales. El tema es que nos pasamos muy poco tiempo pensando en problemas, ¿no? Como que entendiendo cuáles son los problemas de la sociedad y ver cómo solucionamos a partir de los problemas. Yo creo que esa es una falta grande y grave que tienen todos los ecosistemas y Puerto Rico no está fuera de eso. Es que nos enfocamos muchísimo en la idea, pasamos muchísimo tiempo pensando en una idea, pero no pasamos el mismo tiempo pensando en un problema. Y en realidad, el valor más grande para mí como inversionista, por ejemplo, es cuán profundo tú sabes de ese problema, ¿no? Si es que que trabajaste 15 años en la industria farmacéutica y ahora estás creando una solución, bueno, cool. Hiciste research de una industria específica por mucho tiempo y ahora entendiste. Solo porque te interesó, quieres saber cómo es el comportamiento humano del consumo y lo venías estudiando hace un tiempo y encontraste que hay un problema específico y lo quieres solucionar. Esa es la parte más relevante, ¿no? Entonces, cuando yo hago una investigación clara y profunda del problema, soy capaz de estar cerca de ese problema también. De repente yo digo, bueno, yo no entiendo por qué no hay más soluciones de energía en Puerto Rico, o hay más soluciones de seguridad alimentaria en Puerto Rico, ¿entiendes? O hay más soluciones de software exportable en Puerto Rico, ¿no? Y nos quedamos siempre como que en el 100 por 35, ¿no? Que es como que, no voy a crear sin desmerecer al e-commerce, porque es increíble el e-commerce, pero voy a crear mi e-commerce que solo vende aquí en Puerto Rico, porque eso es lo que... O sea, ¿por qué no estamos pensando hacia afuera? Entonces, eso creo que la razón es porque no somos capaces de mirar el problema de buena manera. Entonces, lo otro, además de la idea, es que yo digo, ok, tengo esta idea, entonces, acto seguido, no es volver al problema, sino que voy a crear la empresa, entonces, si es de programación, voy a empezar a programar sobre mi idea, que aún no tiene una validación problemática importante, entonces voy a gastar chavos míos que no tengo para programar y generar un producto, cuando realmente lo más importante acá es que si tú descubres que hay alguien que tiene un problema, trata de solucionárselo como sea, da lo mismo si tiene tecnología o no tiene tecnología, porque seguramente si se lo solucionas, esa persona o esa organización va a estar dispuesto a pagar por eso. Y ahí es donde viene todo el tema de necesito la tecnología para resolverlo, y si la necesito, la tengo que crear o ya existe, ¿no? Y si la tengo que crear, ¿cuánto me va a costar? Y si con lo que me va a costar es más o menos de lo que lo puedo cobrar. O sea, todas esas preguntas creo que son más valiosas que poner una idea en funcionamiento así. Tú mencionaste lo de la tecnología, el rol que encuentra la tecnología luego de que tengas un problema. Y me parece súper cool porque me acabo de terminar de leer un libro hace una semana que es Good to Great de Jim Collins. Y entonces el último punto dentro que él habla de qué hace una compañía, de ir de buena a gran compañía, es cómo integran la tecnología dentro de los 3 círculos que son sus oportunidades, en qué son buenos y cómo pueden ser el mejor de eso en el mundo. Y me parece cool que tú lo menciones porque a veces yo creo que ligamos el rol de la tecnología como este epicentro del negocio. Y no necesariamente porque el epicentro tiene que ser el problema que vamos a resolver. Exactamente. ¿Y cómo lo vamos a resolver, ¿no? ¿Cuán rápido lo vamos a resolver? Es bien difícil hoy día crear, no es difícil crear producto, pero es bien difícil proteger un producto de software, ¿no? Porque básicamente ya es una tecnología que se creó hace muchos años atrás, por lo tanto es poco defendible el que yo diga mi tecnología es mi asset y es lo que yo tengo patentado, pues probablemente eso no va a poder ser. Entonces de ahí nace lo que tú dices, o sea, ¿qué parte entonces creo? ¿Qué parte soy capaz de crear? ¿Dónde soy capaz de crear valor? Y si estoy utilizando la tecnología para resolver un problema, si esta tecnología ya existe, entonces yo no me debería enfocar tanto en desarrollarla, sino en cómo integrar esa tecnología para, volvemos, solucionar de manera más rápida y más eficiente el problema de mi cliente, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde está la clave. Yo no estoy diciendo que no se desarrolle, sino que lo que digo, y hablaba la semana pasada con una compañía, le decía, ok, porque va a utilizar tecnologías existentes para crear una solución. Me encantó, buenísimo, porque eso es rápido. Pero ¿dónde está el uniqueness de ese? No, es que está en la integración de esto con esto, pero además está en el foco del mercado al que nosotros nos vamos a enfocar, el problema al que vamos a resolver y la forma en que vamos a llegar, ¿no? Y ahí es donde yo genero ventajas competitivas. Porque si yo digo, mira, estoy generando un software
para generar citas médicas, por ejemplo, que ya tenemos varias. BrainHive. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hoy quizás mucho, o sea, yo estoy generando un producto y el producto tiene, qué sé yo, tecnología, lo creo yo, utilizo ciertas tecnologías de otro, qué sé yo, pero ¿dónde está mi diferenciador? Mi diferenciador puede ser en la manera en cómo yo retengo ese cliente, membresía, es más difícil de salirme, como yo me tengo que meter en los sistemas de ellos, estoy agregando data, por lo tanto, si yo agrego data de los pacientes, agrego data del médico, después, si no me gusta la solución o tuve un problema, o hay otro que me viene a ofrecer una solución similar, cualquier compañía puede decir, sí, pero yo te tengo toda esta data, te la estoy analizando, estoy reportando, te va a tomar mucho más tiempo que otro entre. Se puede hacer, pero lo más probable es que esa compañía, digamos, una compañía, Oscar, por ejemplo, en Nueva York, lo más probable es que ellos digan, yo prefiero comprar una compañía de tecnología que ya tiene todos estos médicos en su plataforma, que yo salir a buscarlo porque ya sé que ellos están acopilando data, ya sé que tienen. Y ahí es donde ocurren las adquisiciones, de nuevo nos vamos por otro lado. Pero esa es una de las claves. Otra defensibilidad, colaboraciones. O sea, si esa misma solución me dice, yo ya tengo una colaboración con los hospitales Pavía o con toda la cadena Pavía, y yo le estoy creando esta solución para ellos, yo como inversionista voy a decir, wow, si este tipo crea la solución, van a haber, no sé, cientos de doctores o cientos de establecimientos ya usando eso, por lo tanto, va a hacer que el tipo pase de 0 a 100 en un tiempo muy pequeño y va a generar defensibilidad por cierto tiempo. Si tú no estás creando la rueda ni el fuego, todo lo que te genera la defensibilidad es tiempo. Tiempo. Nadie va a no llegar al mercado. La única diferencia es que no van a llegar en un mes ni en 6, sino que van a llegar probablemente en 1 o en 2 años. Y la forma en que van a llegar. Hay algo bien interesante de Parallel. Oye, te hago la pregunta. ¿Se dice Parallel 18 o Parallel 18? Porque es lo mismo, misma palabra, pero como todo el mundo, a veces los anglosajones. Yo creo que esa es la idea de la palabra, que sea como que easy, fácil para los dos. Así que se dice el que sea en cualquier idioma que simplemente sepa decirlo. Que sepa decirlo, sí. Mira, Parallel tiene algo bastante particular y es el enfoque en los KPIs y en los OKRs. KPIs, sí. Key Performance Indicators, OKR, Objective and Key Results. Sí. Ya hablando quizá un poco desde el lado de empresario que está buscando una inversión, está buscando un exit, una adquisición, etc. ¿Cuál es la importancia de tener estos KPIs y estos OKRs? No solamente para el éxito del equipo, pero también para las presentaciones. Porque yo creo que eso es algo que no se enseña necesariamente en una escuela de negocios. Te hablan del SWOT análisis, te hablan de, tú saber tu evaluación, si vamos a hablar un poco de finanzas, te hablan de tu operaciones y tu cadena de suministro, pero no de resultados y estas métricas que son realmente, pues, métricas objetivas, punto. Sí. Sí, y yo creo que mucho, a ver, nosotros queríamos, la idea del diseño inicial de Parallel, incluir esto, es poder diferenciarnos un poco de lo que existía en la región. Y nosotros tener algo más disciplinado, más estructurado, con métricas específicas que pudieran empujar y que fueran objetivas para todos, ¿no? O sea, si yo defino métricas, lo que estoy haciendo es que no importa lo que tú me digas, si trabajaste o no, si te fue bien o te fue mal, la métrica es lo que finalmente te va a decir si funciona o no funciona, ¿no? Entonces, no tengo que entrar en esa discusión de si te fue bien, te fue mal, me gusta o no me gusta, sino que es más como que esto es más directo, ¿no? Es más numérico. Entonces, me gustaría darle crédito específicamente en la parte de OKRs y métrica y KPIs de Andrés Barreto, porque él, cuando estábamos empezando nosotros, founder de Group Shark, hoy día managing director de Techstars en Boulder, creo, colombiano, él nos ayudó mucho a definir esto, porque él es súper obsesionado en que los startups tienen que crecer 10% semanal para que puedan ser exponenciales. Y viene de todo el concepto de compound interest y de todo el tema de que también Paul Graham tiene un blog que se llama Build to Scale o Scale to Grow, o Grow to Scale, algo así, búsquenlo. De que si uno crece, básicamente
5 o 10% semanal, creas interés compuesto y tu compañía genera crecimiento exponencial, ¿no? Un poco viene de ese origen. Ahora, yo siento que los OKRs, los KPIs y todo eso tienen un sinnúmero de beneficios que no solamente es en generar crecimiento exponencial, que un poco por eso están definidos. Si yo crezco 1% semanal, tengo un crecimiento más flat. Si logro crecer 5 o 10% semanal, hockey stick, ¿no? Crezco exponencialmente. Pero a mí me parece que define mucho la ejecución de los equipos detrás del emprendimiento. Porque si yo defino que nosotros en la historia de Parallel Team, creo que hemos tenido 4 o 5 compañías que han logrado crecer 9% semanal durante todo el periodo o en promedio, ¿no? Wow. 9 o 10 semanas. Es una locura crecer de esa manera, ¿no? BrainHive, por ejemplo, fue una compañía que creció a ese nivel, ¿no? O sea, ellos llegaron vendiendo $200 en el mes 1, terminaron el mes 5 con $20,000, $22,000 mensuales. O sea, un crecimiento gigantesco en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que define el cumplimiento de esos KPIs? O por lo menos acercarse a eso, el nivel de ejecución de los founders y la capacidad de foco que tienen que tener. Vuelvo a lo mismo. Esto todo es tiempo. O sea, si tú te demoras más tiempo en llegar al mercado, lo único que estás haciendo eso es darle tiempo a tus competidores para que entren más rápido. Entonces, si yo defino esos KPIs y esos OKRs y los cumplo o me acerco a cumplirlos, lo que estoy haciendo es demostrar que me puedo enfocar en una sola cosa y que soy capaz de ejecutar. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Y te pongo un ejemplo claro. Yo me siento con el founder, nos sentamos, ya vamos a definir tus KPIs. Hoy día estás vendiendo $1,000 en jabones, ¿no? Al mes en tu plataforma de e-commerce. ¿Cuánto tú quieres vender? ¿Cómo vemos? Pongamos esto en un modelo, agreguemos el 10%. Si le agregamos el 10%, de aquí a 20 semanas, que es lo que dura el programa, tú vas a estar vendiendo $20,000, por decirte algo, al mes. ¿Cómo hacemos que semana a semana yo pueda crecer la venta de esos jabones en un 10%? Entonces, ellos vienen con toda una estrategia, aquí lo hacemos así, lo hacemos así. Perfecto, ok, súper. Me gusta tu estrategia, eso es lo que vamos a hacer, lo hacemos. Semana siguiente nos reunimos, siguen en $1,000. ¿Qué pasó? No, es que empezamos a hacer el logo, es que la agencia no nos contestó, es que además tuve que mover mi carro para no sé dónde. Ah, ok, perfecto, listo. Próxima semana, 1,050. ¿Qué pasó acá? No, es que la agencia todavía no nos hace, es que estoy esperando que el consultor de e-commerce no me ha respondido porque tengo que... Y entonces todavía no nos llegaba el dinero. O sea, ahí uno demuestra cuán enfocados tú estás con tu KPI. Porque si a mí me dicen mi KPI es vender más jabones la próxima semana, jabones estoy poniendo un ejemplo que no tiene que ver con ninguna compañía para que nadie se sienta aludido, y yo tengo que vender 1,100 la próxima semana o $100 más la próxima semana, yo voy y vendo como sea esos 100 jabones. Y me averiguo como sea en paralelo cómo meter el logo, si es que me meto online y me meto en 99 Designs y hago un logo y lo compro de $50. Como que mi foco no es contratar una agencia de marketing o una agencia de esto o trabajar en el logo o ponerme a programar, esa es otra, ponerme a programar. No, mi foco es cómo yo hago que ir subiendo ese KPI. Entonces, definirlo tiene otros beneficios que no solamente si llega al KPI, sino cómo lo haces, ¿no? Y los que se esfuerzan y crecen al 2%, that's great. Los que se esfuerzan y crecen al 5%, los que se esfuerzan y no crecen, esa es toda la información que tú tienes para poder hacer pivots, ¿no? Para poder cambiar de estrategia, para poder cambiar de foco. Mira, he hecho todo lo posible, estamos en la calle todo el día, tenemos el producto, lo hemos validado y no crecemos. Es el momento que quizás pensar una nueva estrategia o pensar algo nuevo. Tú mencionaste algo muy interesante y es el enfoque a la venta, ¿verdad? Y a la venta, en este caso, por el ejemplo que diste, dependiendo del negocio, si era un B2B, pues quizás puede ser demos, puede ser a manos que le llega. Hay distintas formas de llegar a estos KPIs. Pero esta es mi opinión, by the way. Creo que me parece muy fascinante desde el punto de vista que tú lo traes, porque tú fuiste alguien que practicó door-to-door selling, ¿verdad? Venta de puerta a puerta en Nueva Zelanda. Entonces, tú lo practicaste fuera de tu idioma natal, fuera de tu país, donde tú tenías que obtener resultados para sobrevivir. So, tú tienes una experiencia
bien a la calle, que yo creo que se ha perdido en los pasados 15 años porque pues digitalmente ya nadie hace door-to-door selling. Entonces, yo creo que testigos de Jehová en Puerto Rico pueden ser quienes hacen el door-to-door selling más grande. Pero entonces también te hago la pregunta, ¿qué son 3 cosas, ya que estuvimos hablando de founders y el desempeño de los fundadores en la compañía y el rol que tienen, qué son 3 elementos denominadores comunes que tú has visto que tienen los startups que salen de Parallel 18 con el pie derecho y estos startups que 6 meses, un año después de salir del programa, no están en la calle? Mira, yo creo que además de buenísima la pregunta, y yendo a tu punto de ventas, creo que nosotros deberíamos volver de alguna manera, ya sea virtual, a poder tener esas interacciones. Creo que sin hablar del concepto de venta en sí, solamente en el momento de exponernos a alguien desconocido, a venderle algo que quizás no quiere, nos da tanta información, tanta información, que después la podemos transformar en tecnología, que creo que deberíamos volver. O sea, volver a tener esas interacciones con personas y poder pasarnos tiempo solamente conversando. El primero, y para mí el más importante, y vuelvo al mismo punto, es ejecución, ¿no? La ejecución yo la mido, oye, esto me pasa no solamente con las de Parallel, sino con las compañías que conozco. O sea, yo sé perfectamente bien, no perfectamente bien porque tampoco soy un dios, pero sé que hay muchas más probabilidades de éxito de una compañía a partir de su ejecución. O sea, yo lo que digo es, normalmente me reúno con alguien, que si yo, 2, 3 compañías a la semana, como me estoy reuniendo hoy día, y yo le digo, mira, conversamos, entiendo tu proyecto y le doy una idea. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que esto sería buena idea. O ellos me dicen a mí, a partir de eso podemos crear esto, porque agregaría valor de esta forma. O me puede hacer una presentación, que no es lo normal, me puede hacer una presentación con esta compañía, porque si yo creo que si hacemos una colaboración, podemos hacer. Y yo entonces, a partir de eso, le digo, claro, escríbeme un email, un párrafo, en que me ayude a mí para enviárselo. O haz esta presentación de esta forma y yo se lo envío a esta persona. 90% de los casos, y no te estoy mintiendo con este número, 90% no lo hace. O sea, yo te digo, 90% no lo hace, 50% probablemente lo hace en un tiempo exorbitante, un mes después, mal hecho, te escriben un mail, y solo un 10% lo hace a tiempo y bien hecho, y rápido. Ese tipo de cosas son las que marcan la diferencia de un startup o un fundador exitoso y no exitoso. Es que son capaces de poder reaccionar rápido y moverse rápido. O sea, aquí hay muchas cosas, pero por ejemplo, de los principales fundadores nuestros es, o sea, mira, no sé no entiendo cómo funciona bien el e-commerce, mi producto yo siempre lo he vendido tradicional. Yo creo que para eso lo que tienes que hacer es leerte este libro. Conversación un jueves, lunes. Me leí el libro completo y me vi 5 videos y ahora me siento mucho mejor. Ese tipo de cosas, ese tipo de acciones son bien raras de encontrar. Otro ejemplo, quizá un poco más avanzado, compañías que ya están en el mercado. Mira, tengo una oportunidad concreta para generar una venta a una organización, por ejemplo. Pero necesito que ellos tengan un contrato, qué sé yo. Hablamos a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde el contrato ya está en mi email, enviado. Eso significó que dejaste todo lo que tuviste que hacer y te enfocaste en ese contrato. Siempre entendiendo que tú como founder sabes qué es lo que genera valor para tu compañía. Porque si yo te digo, si tú tienes una compañía de salud y yo te digo, anda a leer tu libro de e-commerce, tú tienes que ser lo suficientemente capaz de decirme, ¿para qué me voy a leer un libro de e-commerce si mi compañía está en salud? Esa también es una madurez que tú tienes que tener como founder, es como poder separar la paja del trigo, ¿no? Es decir, bueno, este tipo que me está dando mentoría me está diciendo que vaya y me lea este libro, pero ¿por qué eso me va a servir a mí? Y ahí tienes que alinearlo, ¿no?, con los KPIs. ¿Esto sube mi KPI o no sube mi KPI? No, vamos a hacer la segunda. El segundo elemento, te diría yo, es una visión global sin desmerecer el comenzar local, ¿no? O sea, que es lo que yo siempre digo, es apunta a un problema local, no hay problema, pero asegúrate que ese mercado sea global. O sea, y yo creo que ahí es donde se nos cae un poco. Es como que muchos apuntan a un tema local, pero después les cuesta mucho trabajo mirar hacia afuera. Y ahí es donde hoy día yo particularmente estoy trabajando porque quiero que los startups locales empiecen a exportar. Entonces, y esto no es nada en contra con el mercado local, es solamente que el mercado local es más pequeño, primero,
Y segundo, tiene un montón de beneficios de resiliencia, porque ¿qué es lo que pasó en Huracán María? Yo en Huracán María, yo soy una compañía de tecnología que solo he vendido en Puerto Rico, entonces llegué en Huracán María y me cerraron la llave y listo, se acabó. Sí, te jodiste. En cambio, te jodiste. Si tú hubieras tenido el 50% de tu base de clientes fuera de Puerto Rico, o sea, se cerraron el 50%, puedes seguir operando, ¿no? Entonces son beneficios externos que tiene un poco esa visión global, creo que es el segundo punto. Y el tercero es yo te diría, la humildad. No todo es humildad, porque yo siento que tiene que haber una mezcla de ambición con humildad y visión, pero es humildad para poder aceptar feedback y colaborar con el resto y poder dar de vuelta de lo que recibiste. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que doy muchísimo tiempo mío gratis, muchísimo. Pero entonces cuando yo me siento contigo, Jason, y te digo, Jason, acá mira, yo te voy a dar 1 hora, vamos a hablar, Y si yo me siento con alguien que necesita apoyo en redes, o sea, en contenido, en redes sociales, en medios digitales y todo, yo sé que tú eres un duro, yo espero que tú como Jason le dediques 1 hora a esta persona. O sea, eso es lo que yo espero, por eso doy mi tiempo. Entonces, ese círculo virtuoso de ser capaz de apoyar a la comunidad y colaborar, creo que también es un elemento que tienen estos emprendedores. No es hacerte perder el tiempo, porque todos somos responsables del tiempo del otro, y creo que ahí es donde se hace interesante. Yo no te voy a pasar a una persona que yo sé que va a perder el tiempo con ellos. Yo hago muy pocas introducciones, por ejemplo, Y Combinator, que ahora el viernes tiene un deadline de solicitudes. Entonces, yo me reúno con muchos que quizás están solicitando. Yo no voy a recomendar a cualquier persona o poner en contacto con gente que ha pasado a pasar por ahí. Yo voy a recomendar solamente a la persona que realmente tiene esa visión, tiene esa ejecución, tiene ganas de colaborar, acepta el feedback y entiende cuál es su entorno y cómo se apoya ese entorno. En tu caso, Sebastián, y trayendo quizás el tema de ese último punto que tocaste, que es aceptar feedback. Esto fue lo que hablamos recientemente, hace como 3-4 episodios, con Rubén Morales de 5, alumno de P18 y Pre-18. Pero en tu caso, que tú eres fundador, ¿verdad? Que has tenido a un nivel u otro un startup, que para la 18 podemos considerar que es un startup itself, porque no había antes en Puerto Rico, quizás de una manera distinta, apoyando a otros pequeños startups, ideas que están todavía en round de semilla. Pero, ¿cuál es ese secreto para tú poder recibir feedback desde la mejor manera posible cuando... Para dar un poquito de contexto quizás con la pregunta, ¿verdad? Cuando a ti te dan feedback a una idea tuya, tú normalmente lo coges bien personal. Pero en el caso que, como tú mencionaste, muchas de las personas están dando su tiempo de gratis. No es que están ahí para criticar tu idea, porque ellos no ganan nada ni pierden nada con dar 1 hora, 2 horas de su tiempo. Están para apoyarte porque creen en tu idea, creen en tu proyecto, en el programa que tú estás. Así que, ¿cómo tú como cofundador puedes ponerte quizás en esa humildad y sencillez de escuchar sin sentirte atacado y entender que es una crítica constructiva hacia tu idea o negocio? Mira, yo creo que tiene que ver con cuál, o sea, volvemos a un tema. Yo creo que si yo como mentor me siento contigo y sé más de tu negocio, que te va a pasar conmigo como mentor o con inversionista o con quien sea, estamos mal, ¿no? Partimos mal la conversación, porque yo no puedo saber más de ti que tu negocio. Entonces, yo siento que uno es capaz de aceptar el feedback de mejor manera si es que sabe realmente cuál es el negocio en el que está y puede discriminar de nuevo feedback que son importantes para mí y feedback que no lo son. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que de repente yo me siento con Rubén y nos vamos a tomar un café y hay cosas que Rubén me dice, eso era exactamente lo que yo creo que eso va a ser buenísimo, sí, porque lo puedo implementar de esta forma, porque mis sistemas son así, y ta. Pero hay otra en que yo le digo algo y en verdad no me va a decir, ¿cómo me decía eso, Sebastián? Sino que me dice, no la nota quizá, o yo no veo en su ojo una apertura de interés como le dije otras cosas. Pero yo le voy a tirar 10 cosas y probablemente una le va a llegar. Lo importante es cómo tú te sientas enfrente a una persona y te tomas ese café. Cuán abierto tú estás a recibir ese feedback y cómo te lo tomas. Lo que voy con esto es, mientras más yo entiendo mi negocio, no me tengo que sentir afectado por algo que me digan en términos de feedback, porque yo sé qué es lo que va a funcionar y qué es lo que no. Y si alguien está dedicando tiempo, voy a agradecérselo y voy a saber diferenciar entre
lo que se hace, lo que no se hace. Lo que no puedes hacer para mi gusto es irte en silencio, o sea, going silent. No es como que si yo te digo una hora y resulta que los 10 consejos que te di, ninguno te van a resultar o ninguno sientes que son relevantes, escribe un email, no cuesta nada. Mira, gracias Sebastián por tu tiempo, voy a evaluar los temas que me enviaste y te cuento cómo me va. Implementa otras cosas, qué sé yo, y después un mes siguiente puedes escribir otro email. Email de seguimiento o de agradecimiento son bien importantes en esta industria, porque si no, yo nunca te tengo en la mente, ¿no? Para mí, como inversionista también, o con contacto en inversionista, eso es bien relevante, súper relevante, esa conexión en línea. Pero yo creo que tiene que ver con un mindset tuyo de poder, de que lo que te están dando es creación de valor. Y lo otro es la saturación de feedback. O sea, yo lo que diría es que de repente nosotros estamos acostumbrados, y eso es una falta, y yo soy parte del problema, es que hay muchísimos programas de apoyo. O sea, como hay muchísimos programas de apoyo, hay muchísimos mentores. Yo no discuto que ninguno sea más experto que el otro, lo que digo es que uno se expone a muchísimo feedback, pero uno tiene que saber discriminar. Y lamentablemente hay gente que le va a doler en el camino, que no me quiero sentar contigo porque ya he tenido demasiado feedback, pero es muy bien visto desde el punto de vista del emprendedor, porque yo no puedo tener, o sea, si en 6 meses es muy difícil poder digerir tanto feedback de tantas personas. Entonces, lo que uno tiene que decir es como que estos son los temas que yo necesito ayuda, y entonces necesito feedback de gente que puede darme ese feedback o cosas expertas. En mi caso, normalmente, o sea, por experiencia, yo les doy mucho tema de estrategia, de modelo de negocio, de crecimiento, pero también mucho de eso es conexiones, que es lo que yo tengo hoy día. Mi red es mi asset más grande. Entonces, si alguien se va a sentar conmigo es porque quizás necesita crecer, o necesita una red, o necesita en contacto con un inversionista, o necesita contacto con otros emprendedores, o talento, o lo que sea. Pero si yo lo que necesito es un experto en e-commerce, voy y me siento con el mejor experto en e-commerce de Puerto Rico, o de Latinoamérica, o de la región del Caribe, lo que sea. No voy a perder el tiempo de hablar con e-commerce de alguien que no tenga background en e-commerce, porque ¿para qué? En general, mala experiencia, ¿no? ¿Crees que eso también es algo que aportan las redes sociales? Quizás el hecho de tú tener tanto ruido alrededor de tu idea y tanta gente opinando, que te llega casi a este nivel de, y lo he mencionado ya varias veces en el podcast, esto es un término que le robé a Rorro de Chávez y Roberto Martínez, que son 2 podcasters de México, pero es la infobesidad, que nos metemos tanta información que terminamos obesos, ¿verdad? Este concepto de calorías, carbohidratos, y engordamos. Yo creo que sí, yo creo que todo tiene que tener sus tiempos, ¿no? Y al final, cuando a todos nos pasa, creo que de repente estamos súper productivos y tenemos que usar ese tiempo productivamente, y de repente no estamos tan productivos, y quizás es bueno buscar información o buscar inspiración, ¿no? Pero creo que uno debería, está todo atado. Todo lo que hemos conversado, Jason, que me parece súper on point y buenísimo tus preguntas, es que si yo voy a estar 50% del tiempo mirando videos de influencers de business o de inversión, lo que sea, y lo más seguro es que no vaya a poder cumplir tus KPIs, primero. Entonces, si yo no cumplo mis KPIs, estoy forzado un poco a que eso ocurra, ¿no? Tiene que ver un poco la presión de llegar al mercado. Entonces voy a hacer mucho más, voy a poder discriminar mucho más en el contenido que obtengo. Entonces, como que si no estoy llegando a mis KPIs y entonces no pude lograr la venta, y estoy teniendo estoy vendiendo mal, entonces probablemente lo que voy a tener que consumir va a ser cómo vender mejor. No voy a estar consumiendo cómo invertir en el mercado accionario, ¿cachai? Pero también te tienes que dar tiempo para poder pensar en cualquier cosa. Yo creo que a mí, por ejemplo, me sirve mucho elegir mis tiempos por un tema de necesidad. Tengo 2 niños súper chicos que es imposible que pueda dedicar, no puedo leer un libro, no sé, por la mañana o en la tarde, noche, pero sí puedo escuchar un podcast media hora cuando me voy de camino de mi casa a la oficina, por ejemplo. Y eso sí lo hago, o cuando estoy almorzando. Y eso no genera disrupción en el cumplimiento de mis objetivos, sino que le alimenta el valor. Claro, complementa. Sebastián, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentores en Línea. Siempre al final hacemos 4 preguntas, mucho más relax ya fuera del tema de startup y los ecosistemas empresariales.
Número 1. Si pudiéramos montarnos en este trip Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Wow, esa es una pregunta tremenda y muy buena porque soy un apasionado por la historia. De hecho, estoy escuchando un podcast de historia ahora. Mira, yo creo, me gustaría ir, un poco a la época de los de civil rights, o sea, época de los Black Panthers o de los derechos civiles, eh, de un poco la segunda, la guerra de Vietnam, un poco antes de la guerra de Vietnam. Porque creo que hay mucho que nosotros podemos aprender de esa comunidad, de cómo se hicieron las cosas, cómo se generaron comunidades que cambiaron la sociedad para toda la vida. Y es algo que he ido escuchando y me he ido apasionando en el tiempo en la parte de historia. Así que si volviera al futuro sería, ¿sabes? Si volviera al pasado, no sería tan lejos, sería allá. Y si fuera más al pasado, volvería a la época romana solamente por entender cómo fueron capaces de crear un imperio como el que crearon, que fue una locura. Y entender como los detalles de la estructura alrededor de eso, estructuras de poder, crecimiento y todo eso, creo que es fantástico. Tú mencionaste esa década de los 60, 70, ¿verdad? Que esa época de Vietnam, Black Panthers. Recientemente yo cogí un curso de literatura puertorriqueña en Nueva York y me fue bien fascinante ese mismo periodo con los Young Lords, que es como que ese paralelo de los Black Panthers con la comunidad afroamericana, Young Lords con la puertorriqueña situada en Nueva York, que como quiera iba bien ligada a la afroamericana, porque pues por estar en el Bronx y Brooklyn eran bien cercanas. Y son periodos que yo creo que hemos borrado casi de nuestra historia. Así que me parece eso súper fascinante. Y una cosa que uno que lo toca es que dentro de lo que estaba analizando también, es que hay muy poca historia. O sea, que la historia, primero no la cuentan en la escuela, ¿no? O sea, la historia de Black Panthers o la historia de los Civil Rights es bien poco lo que se menciona en la historia en la escuela básica, K-12 o lo que sea. Entonces, no es tan fácil de encontrar una visión real. Incluso también los libros. Es como que ahora si tú lees quizás un Black Panthers o lees la historia de los Young Lords, creo que también por el estado de la situación racial y conflicto en Estados Unidos, también te ponen hasta a veces de medio liberal, cuando simplemente quieres conocer. It's a very interesting time and place. Sí, exacto. Quieres conocer las distintas miradas. Segunda pregunta, Sebastián. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros empresarios. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Sebastián Vidal? Uy, miles, pero a ver, hay una canción que en verdad siempre me ha gustado, se llama Baba O'Reilly, y la pueden buscar, que me encanta, me motiva muchísimo. Y hay otra, perdona, Baba O'Reilly es de Who, y yo soy más de oldies, by the way. Y la otra es una que se llama Starting Something de Michael Jackson. Me gusta mucho también. Boom. Tercera pregunta. ¿Qué 3 libros le recomendarías a nuestra audiencia? 3 libros, wow. A ver, tres libros que le recomendaría a la audiencia. El primero, a ver, voy a elegir Business, uno más genérico y algo que estoy enfocado hoy en día. En Business, a ver, tantos que he leído. Imagino que business también es bien difícil la pregunta para ti. No, y creo que hay libros que a uno le llaman la atención en business y hay otros que no tanto, pero creo que en business puede ser el de Ben Horowitz, The Hard Things About the Hard Things. Me parece que ese puede ser como el que engloba más de las cosas que uno va viviendo en el camino. El segundo que creo que va a ayudar mucho, que creo que se escribió hace tiempo, pero me parece súper adecuado ahora, uno que se llama Conscious Capitalism, que lo creó uno de los fundadores de Whole Foods, lo escribió, súper buen libro, léalo, está tremendo. Y el último, que es algo que estoy hoy día mega enfocado y me encanta, me apasiona, encuentro que es un tema que va a definir nuestra generación y nuestra cultura, es
The Inhabitable Earth, de David Wallace, creo que es el apellido, y habla de todo lo que significa cambio climático hoy día y el impacto que eso va a tener en la sociedad de aquí al 2100. A mí me interesa de sobremanera porque siento que eso va a impactar a las próximas generaciones, de las cuales mis hijos son parte. Si no hacemos algo hoy día, en verdad vamos a estar... Ese libro está espectacular y no se depriman porque habla muchas cosas negativas, pero después hay cierta luz. Así que The Inhabitable Earth, de David Wallace. Me encanta. Y no he leído ninguno de los tres. Ayer vi en un post de Instagram una recomendación que decían 5 libros que deberían leer. Entre esos estaba Good to Great, que fue el que mencioné anteriormente. Sin embargo, el primero fue ese que mencionaste, de Hard Things About Hard Things. Y Hard Truth, o Hard Things. The hard Things About Hard Things. Ok, sí. Ese es buenísimo en Hollywood. Es buenísimo. Cuarta y última pregunta, Sebastián. ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le darías a cualquiera de nuestros escuchas que esté buscando quizás empezar un startup, está levantando su startup o está llevando su startup de idea al mercado? Yo diría, si vas a dedicar tiempo en algo, no lo dediques en incorporar tu empresa, crear el logo, ponerte a programar. Dedícalo a hablar con potenciales clientes y a hacer investigación profunda y real del problema. No buscar en Google la data de ese problema, sino que meterte en profundidad, hablar con los clientes, hablar con empresas, hablar con quien tenga ese problema y dedicarle tiempo real, ¿no? O sea, no una semana. Dedícale unos 2-3 meses si estás recién empezando para entenderlo a cabalidad. Eso sería lo primero. Lo segundo, acércate a gente o a programas que tengan redes lo suficientemente robustas para que el tiempo de llegar al mercado sea menor, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos al final del día, lo que hace un programa como Parar el 18, es que el progreso de un año o más se haga en 20 semanas. Y lo hacemos a partir de la red de expertos que tenemos, el programa que tenemos. Entonces, acércate a gente que ya lo haya hecho antes porque eso te va a ahorrar muchísimo tiempo, dinero y energía. Ese es el segundo. Y el tercero creo que como que asegúrate de mantener ese círculo virtuoso del que te mencionaba. Como que si recibes feedback, sé una persona que da feedback también y que es capaz de dar tiempo y dar de vuelta a esa comunidad que está apoyando. Sebastián, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí nuevamente. Cuéntanos dónde podemos conseguir a Parallel en las redes sociales. Sé que tienen la convocatoria para la generación 9 prontamente, así que dónde pueden conseguir más información y dónde te pueden conseguir a ti, email, LinkedIn, etcétera. Sí, a parallelteam.com, parallel18.com, ahí está toda la información que pueden tener. Estamos con una convocatoria que se va a abrir para la generación 9. Estamos buscando muchas compañías locales, pero también internacionales. Yo funciono bastante bien con LinkedIn. Ahí estoy más tiempo ahí o miro o genero conexiones más ahí que incluso en mi mail, así que en mi LinkedIn pueden encontrarme y vayan al grano cuando lo hagan. También si pueden visitar el website del Fideicomiso de Ciencias, creo que les va a funcionar bien porque ahí están todos los programas que tiene el Fideicomiso, de los cuales está también Colmena 66, que es un buen recurso también para empezar con emprendimiento. Así que eso. ¿Cuál es el website del Fideicomiso? Es Puerto Rico, creo que es, PRScienceTrust.org. PRScienceTrust.org. Y un abrazo también a Denise y a todo el equipo de Colmena. Siempre aquí un cariño en Mentores en Línea. Sebastián, gracias por la oportunidad. Familia de Mentores en Línea, saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja 5 estrellitas, review tu comentario, subscribe en Apple Podcast, follow en Spotify. Comparte este episodio cuando lo estés escuchando. Taguea P18 Startups, Mentores en Línea. Y hasta la próxima. Gracias, Jason. Cuídate. Gracias, Jason. Cuídate. Gracias, Jason. Cuídate. Gracias, Jason. Cuídate.